En este vídeo vamos a retomar nuestro ejemplo original y ya conocemos, hemos conocido a través de los vídeos anteriores los métodos que necesitamos para realizar nuestro ejercicio original tal y como había quedado con la clase flujo, pero en vez de hacerlo con la clase flujo, pues hacerlo directamente con nuestra clase strings. ¿Ok? Entonces, vamos a ir paso a paso. Aquí tengo comentado lo que era el código tal y como lo habíamos dejado. Entonces, como veis, lo primero que tenemos que hacer es proporcionar o crear un flujo de 10 elementos enteros aleatorios, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso con los streams? Pues si os acordáis, la clase random, fijaros que nosotros tenemos aquí un objeto random, tiene un método que se llama ints, que ya habíamos comentado, en el que nosotros podemos pasarle cuántos elementos queremos que nos genere aleatoriamente y en los límites en los que se tiene que mover, ¿vale? Entonces nosotros vamos a poner que queremos 10 valores, por ejemplo, entre el 1 y por ejemplo, el 11, ¿vale? Para que me produzca valores del 1 al 10, ¿ok? Me va a producir 10 valores aleatorios del 1 al 10. Luego, este paso de aquí ya no lo podemos ahorrar, ¿vale? Ya lo podemos eliminar. Bien, el siguiente paso que quiero que veáis es que este string, acordaros de que nos genera un int string. Y lo lógico es que nosotros estemos trabajando quizá con la versión boxed, ¿vale? Con la versión que nos pueda venir mejor, con la versión de integer, un string de integer, ¿vale? Entonces el siguiente paso sería directamente convertirlo en un string de integer, ¿vale? Si nosotros ponemos aquí un punto y coma y hacemos aquí result, ¿vale? Acordaros de que en este caso, fijaros que lo que tendríamos sería un string de integer. Bien, pero no hace falta, nosotros vamos a seguir encadenando operaciones en los strings, que esa es una de las grandes ventajas que nos proporciona esta API. Entonces el siguiente paso, como vemos, era el del filtrar y quedarnos con, vamos a poner por ejemplo los valores mayores que 5, porque aquí hemos puesto mayores de 0, mayor o igual que 0, y como aquí hemos generado números entre el 1 y el 10, evidentemente todos van a ser mayores que 0, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente filtrar, ¿vale? Acordaros que eso lo podíamos hacer con filter y recibía un predicado, y el predicado sería que para un valor, el valor fuera mayor o igual que 5. Es decir, nos estamos quedando solamente con los valores mayores que 5. Bien, este paso entonces ya lo podríamos eliminar. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ordenarlos. Bueno, pues si os acordáis, nosotros teníamos el método sorted que no recibía nada, ¿vale? Que utilizaba comparable para comparar los elementos y ordenarlos, pero teníamos sorted, la versión que recibía un comparator, y entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, comparator natural order, ¿vale? Que me los va a ordenar, digamos, de menor a mayor. Si nosotros quisiéramos hacerlo en orden inverso, pues utilizaríamos reverse order. Pero bueno, como aquí lo teníamos con este integer compare to, que por cierto también lo podríamos haber utilizado aquí, mirad. Fijaros como también lo podemos utilizar ahí, es totalmente compatible en este caso, pues lo podemos dejar así, vale. Bien, el siguiente paso es una operación de transformación en la que queremos elevar esos números ordenados, los queremos elevar al cuadrado. Vale, bueno, pues aquí es muy sencillo. Fijaros que nosotros tenemos aquí un number utils y tal, que lo utilizamos básicamente para explicar los method reference. Pero bueno, en este caso, por simplificar, podemos directamente acordaros de que la función para transformar es map.
Y entonces map aquí nosotros podemos decir que para el valor, ¿vale?, que recibamos podemos hacer valor por valor y así lo estamos elevando al cuadrado y digamos que nos haría falta, perdón, utilizar ese number utils. Evidentemente también podríamos usarlo, quiero decir, podríamos hacer perfectamente esto de aquí y es utilizar esa referencia a método, ¿vale? Ok, pero bueno, en este caso vamos a dejarlo así porque me parece, sinceramente, que es una expresión tan sencilla que todo el mundo la va a entender, ¿vale? Y no hace falta utilizar una referencia a método, pero podríamos usarla. Bien, el siguiente paso, fijaros, el siguiente paso sería volver a transformar, pero ahora lo que queremos es transformarlos en una descripción. Entonces vamos a ver cómo quedaba la clase de descripción y fijaros que la clase de descripción recibía un integer en el constructor, ¿vale? Y después tenía un método toString que era en la que se concadenaba, digamos, al valor pues un determinado prefijo, digamos, y un sufijo, entre comillas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función map, que era la de transformación, y fijaros que aquí podemos usar perfectamente, ¿vale?, este description new, porque acordaros de que esto era una referencia a método, en concreto al método constructor de la clase descripción que acabamos de ver que recibe un integer, ¿vale? Como el string original es de integers, pues podemos utilizarlo perfectamente. Consecuencia, lo que retorna map es un string de objetos descripción. ¿Ok? Bien, bueno, este paso entonces fuera. ¿Qué es lo que nos queda? Fijaros, ¿os acordáis del método actuar? Este método actuar era para realizar alguna operación sobre el string y retornar un nuevo string con los mismos elementos del original. Era, digamos, para realizar una acción, pero una acción que, o sea, para consumir, entre comillas, esos valores, pero sin que sea una operación terminal. Es decir, de manera que se puedan enganchar más operaciones, ¿ok? Entonces, si os acordáis bien, en el caso de los strings, ese método es el método pick, ¿vale? Fijaros que recibe un consumidor, que el consumidor es, bueno, lo que teníamos, lo que se va a hacer con el valor, ¿vale? Podemos utilizar perfectamente la misma lambda que teníamos aquí y que se impriman los valores, que en este caso serían las descripciones. Bueno, quizás me arrepentí un poco y aquí, en vez de valor por valor, ya que estamos utilizando tantas referencias a métodos, pues vamos a hacerlo y sería elevar al cuadrado, ¿vale? No sé qué es lo que me está diciendo. Ah, perdón, claro, que se me ha olvidado borrar esto de aquí. Vale. Bien, entonces una vez que tenemos eso, ya podemos quitar el actuar. Y ahora fijaros que me quiero volver a quedar solamente con el valor, es decir, con el integer que está dentro de la descripción. Bueno, pues eso vuelve a ser bastante sencillo. Volvemos a utilizar map. Y entonces fijaros que aquí lo único que tenemos que hacer es utilizar la misma referencia a método que ya teníamos, que lo que hace es para un valor de descripción, para un objeto de descripción que se recibe, le extrae, digamos, el valor, llama a su método getValue y retorna el valor. ¿Eso qué conseguimos con eso? Que ese método map va a retornar ya un string de integer, ¿ok? Bueno, pues este paso lo podemos ahorrar. Y ahora fijaros que aquí tenemos un poquito de problema, ¿ok? Y el problema que tenemos es que nosotros queremos utilizar max, ¿vale? Y vamos a ver si podemos hacerlo. Yo creo que sí, entonces no vamos a tener ese problema. Vamos a intentarlo. Fijaros que en el caso de los strings también se llama max y fijaros que recibe un comparator, ¿vale? En este caso puedo utilizar como comparador pues el mismo que teníamos, comparator natural order, ¿vale? Luego este paso es exactamente igual. Y este paso de aquí, ¿vale? También es exactamente igual, porque fijaros que max también retorna un optional, porque acordaros
que estos métodos max, min y tal retornan un optional porque supuestamente el string sobre el que se ejecutan ha podido quedarse sin elementos, con lo cual, ¿cuál sería el valor máximo? Pues ninguno, no habría ningún máximo, y entonces ese optional no tendría ningún valor presente, ¿vale? Entonces fijaros que hemos conseguido realizar todas las operaciones mismas anteriores, pero a través de la clase string, y eso me permite evidentemente no tener que definir la clase flujo, ¿vale? Que no es poco, ¿ok? Alternativamente, en el ejemplo original, en vez de calcular el máximo, mirad que teníamos la opción de reducir mediante la suma, es decir, de obtener la suma. Y aquí tenemos distintas opciones. La primera opción sería, digamos, intentar utilizar la función sum. Pero como vemos, la función sum no está disponible en los strings de integer. Si os acordáis, la sum estaba disponible solamente en los int string, ¿vale? Pero podemos, digamos, obtener un int string a partir de un string de integer de una manera muy sencilla, que sería llamando a map2int, ¿vale? Y en el que nosotros digamos que para un integer, fijaros que hasta me lo está sugiriendo, para un integer quiero obtener el int value, ¿vale? Quiero llamar a su método int value y obtener el int correspondiente. Bien, la ventaja que tiene ese paso es que yo ya tengo un int string en vez de un string de integer, y entonces ya puedo directamente llamar a sum, como estáis viendo, y aquí ya podría poner el punto y coma, y fijaros que aquí yo podría poner result y podría directamente crear esta variable local que, como veis, es entera, y aquí más abajo, ¿verdad? Pues podría directamente hacer un sysout e imprimir result. Bueno, vamos a ejecutarlo y vamos a ver si es verdad que está funcionando con los strings. Fijaros que me aparecen estos V25, 25, 36 y 81. Fijaros que aquí lo que está ocurriendo es que se está quedando con los valores aleatorios que se hayan generado del 5 en adelante, ¿vale? Aquí lo está elevando al cuadrado, aquí lo está convirtiendo en una descripción y aquí está imprimiendo cada una de las descripciones. Fijaros que por eso está imprimiendo el 25, que sería el cuadrado de 5, otra vez el cuadrado de 6 y el cuadrado de 9. Fijaros curiosamente además que lo hace de manera ordenada, porque aquí antes lo hemos ordenado antes de elevarlo al cuadrado, ¿vale? Independientemente de cómo hayan sido generados esos números aleatorios, ¿vale? Del orden, digamos, en el que hayan sido generados. Entonces fijaros que esto es una alternativa en el que podemos utilizar sum. Fijaros también que me aparece por pantalla el 167, que correspondería a este resultado que estamos imprimiendo, ¿vale? Bien, una alternativa para hacer esto es, en vez de utilizar sum, podríamos directamente utilizar reduce, ¿vale? Y entonces en esta versión de reduce, si no queremos que nos muestre un optional, lo lógico es que utilicemos la segunda versión sobrecargada de reduce, que recibe una identity, ¿vale? El valor inicial del acumulador, y básicamente un binary operator, ¿vale? Que en este caso sería al acumulador, binary operator, que sería, fijaros, para un acumulador y un valor, voy a ejecutar acumulador más valor. Vale, me faltaba el punto y coma. Entonces fijaros que aquí el problema que tenemos es que no es un problema, sino una sugerencia que nos está haciendo. Fijaros, es que se puede reemplazar esto por una referencia a método. Vamos a hacerlo porque es muy curioso. Fijaros que resulta que la clase integer tiene un método que se llama sum, que si lo miramos bien, el método sum lo que hace es sumar pues dos enteros y retorna la suma de los dos. La funcionalidad principal que tiene este método, que parece como muy simple, ¿no? Muy tonto, digamos,
Pues precisamente poder usarlo en este tipo de funciones en forma de referencia a método, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar de nuevo y vamos a ver si es verdad que esto funciona. Fijaros que ahora, de casualidad, porque son números aleatorios, han salido más números. Pues habrá salido el 5, el 6, el 6, el 9, el 9, el 9, el 8, perdón, el 7, el 7, el 7, el 8 y el 10, ¿vale? Y, bueno, me tengo que creer que la suma de esas reducciones es 408, ¿ok? Bien, esta sería una segunda manera de conseguir esa reducción. Bien, para finalizar vamos a hacer una operación terminal alternativa a la reducción que consistiría en simplemente imprimir por pantalla, es decir, consumir, por decirlo de alguna manera, cada uno de los valores del stream retornado por este map, ¿vale? Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es que vamos a comentar esta línea, porque ya no vamos a reducir. Como no vamos a reducir, no me hace falta esta variable. Como no tengo esta variable, tampoco me hace falta esta línea en la que se imprimía su valor. Esta línea también la resolvimos en el caso anterior cuando redujimos utilizando los streams. Y entonces fijaros que lo que voy a hacer es utilizar el método que me proporciona la interfaz de stream para consumir cada uno de los valores de un stream. Y esa función, si os acordáis, es forEach. Fijaros que forEach recibe un consumidor y el consumidor es algo que es una lambda que recibe algo y no retorna nada, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger el valor que recibamos y lo vamos a imprimir por pantalla. Pero en vez de imprimirlo por pantalla así directamente, lo vamos a imprimir junto con concatenándole un espacio en blanco para que los elementos no se vean tan seguidos en pantalla. ¿Ok? Bien, fijaros, para que lo podamos apreciar bien, en vez de utilizar println, vamos a utilizar solamente print, ¿vale? Y vamos a quitar también esta operación, o vamos a comentar, mejor dicho, esta operación pick en la que se imprimían los, digamos, los valores de descripción, ¿vale? Fijaros, aprovecho la ocasión también para que os deis cuenta de la diferencia entre el pick y el forEach. El pick no es una operación intermedia, es decir, no es una operación terminal, mientras que el forEach sí que es una operación terminal. Vale, vamos a ejecutar. Y fijaros que me aparece 25, 64, 64, 64, 81, 81 y 100.